Un ciudadano interesado por el quehacer público, emanado del sector empresarial, emanado de las filas ciudadanas, y que por molestia, por disgusto, por tristeza de lo que está sucediendo en nuestro país, me involucro en los temas públicos. Para mí fue la puerta que se abrió para la participación política dentro de un movimiento real que involucraba a una gran cantidad de ciudadanos, que nos unía a una sola visión: el tratar de transformar la manera de hacer política, alejarnos de esa visión tradicional del político tradicional, que se alejó del ciudadano, que se hizo sordo ante las peticiones y las necesidades de la propia comunidad en mi estado, Jalisco, y que se olvidó que el ciudadano debe de estar en medio de toda acción de gobierno, de toda política pública, y se conformaron solamente grupos de poder que se alejaron totalmente de la comunidad. Estamos en un estado de emergencia y hoy hemos visto políticas fallidas en donde ni siquiera atinan, si es que fuese esto fortuito, ni siquiera atinan a entender qué está sucediendo y cómo reaccionar ante una situación que está carcomiendo al país. Yo creo que los temas básicos, para mí es muy importante los temas de política social. Creo que la base de la pirámide en donde se construye esa ciudadanía que requiere nuestro país, en donde la podemos fortalecer, tiene que ver mucho con lo más elemental a que puede acceder un ser humano, un mexicano, que tiene que ver precisamente con la educación, que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con todos los elementos adicionales que puede ir construyendo. Nos hemos encargado de presentar iniciativas que van en el tema de salud, que algunas ni siquiera requieren recurso, porque luego después hay una excusa siempre en el gobierno federal, que si tiene un impacto presupuestario, pues difícilmente puede transitar porque no hay recurso para eso. Pero sin embargo hoy nos damos cuenta que hay esquemas de corrupción a tan alto nivel, en donde miles de millones de pesos se van a la alcantarilla de la corrupción. Hemos puesto temas medioambientales que creo que son fundamentales. Hoy hay discursos en todos los medios del tema medioambiental, del cambio climático. Tenemos de manera lamentable un Congreso que también obedece a las instrucciones del poder, y la mayoría que representan algunos partidos en el Congreso convierten al legislativo en una ventanilla de trámite. Únicamente le dan curso a las iniciativas que los poderosos proponen, que el propio gobierno federal dispone, y eso es lamentable. Yo veo una elección atípica. Hoy el ciudadano se ha reconvertido y ha entendido lo que les platicaba hace un momento, en que toda acción de gobierno tiene que ser el eje fundamental y no los grupos políticos. Tenemos que entender que los gobiernos que emanan de los procesos electorales tienen que ser diferentes. O sea, México ya no resiste el modelo que hemos vivido por muchos años, esquemas de autoritarismo y poder absoluto en una sola persona. Ese presidencialismo muchas veces arbitrario o de alguna manera irresponsable, que tomaba decisiones unilaterales, debe de desaparecer. Tenemos que buscar gobiernos de coalición, que busquen elementos de consenso y que en otras partes del mundo ya existen y no les pasa nada. La gente ya no confía en sus gobiernos. O sea, cualquier institución pública está demeritada y la gente la voltea a ver como un esquema de corrupción. Hoy tenemos que ponernos de acuerdo. Evidentemente habrá diferencias en manera de ver las cosas, pero estoy seguro que también habrá esa convergencia en donde nos sentamos diferentes fuerzas políticas y podemos decir, sí podemos construir, a pesar de nuestras diferencias,
una agenda donde nos una, y lo logramos hacer, como un ejemplo muy claro, ahora con el Frente, que mucha gente criticaba, con una primera visión a bote pronto ideológica, decía, ay, ¿cómo es posible que la izquierda y la derecha se puedan juntar? Hoy sí le encuentro sentido a la leyenda que existe en nuestro pleno de sesiones: la patria es primero, antes que nuestro partido, antes que todo tenemos que entender que tenemos que voltear a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Creo que logramos por primera vez en la historia hacer una agenda que nos permitiera, más allá del enfrentamiento irresponsable, muy puntual, evitar de primera instancia que el fiscal automáticamente pasara, amigo del presidente, compadre del presidente, se convirtiera en el fiscal general de la Nación por 9 años, de manera automática, como lo marcaba la propuesta que venía del Senado. Nosotros dijimos no podemos permitir, porque eso habla de opacidad, habla de compadrazgos y habla de esquemas o propuestas de gobierno que muchas veces, no muchas veces, en su totalidad de las veces, ha lastimado a la población. Y logramos enfrentarnos a una mayoría y construimos una mayoría de oposición que por primera vez generó contrapesos. Ese fue un gran paso. Primero, totalmente un abuso, evidentemente una manipulación primero de los medios. Segundo, una manipulación precisamente de la impartición de justicia, de los esquemas de impartición de justicia. Por un ejemplo de lo que te decía, pues por eso la gente ya no cree, porque hoy se están utilizando las instituciones públicas al servicio del poder y no al servicio de la gente. Y hoy se les hizo fácil decir, bajo una acusación que puede o no ser real, atacar a un contendiente que a todas luces se ve la instrumentación macabra y perversa de un sistema que se niega a morir. Son los últimos pataleos de un sistema obsoleto, y utilizando como se utilizaban con Díaz Ordaz, como se utilizaron con Echeverría, como se utilizaron con López Portillo, como se utilizaron con el viejo régimen, con el viejo sistema, para atacar a los adversarios. Pero en el caso de los espacios de corrupción de miles de millones de pesos, que no solo están probados, que ya están en carpetas de investigación abiertas, en eso están olvidadas y están guardadas en un archivo secreto. Y es Odebrecht, que es el tema del desvío de recursos que tiene hoy Sedatu y de Sedesol. Hoy es el tema del socavón de miles de millones de pesos, que es a todas luces un esquema de corrupción. Y así te puedo hacer una lista enorme, en donde ya la Auditoría Superior de la Federación, en sus auditorías forenses, ha detectado a dónde fue la ruta del dinero. O sea, no solo que se lo robaron, sino sabe quién se lo llevó y qué ha pasado. Yo no he escuchado que a los lugares a donde destinaron los recursos los hayan llamado a comparecer. Yo no he escuchado que la secretaria de la Función Pública se exprese sobre el tema, en donde llame a cuentas a la secretaria de Estado, la encargada de Sedatu, que en donde asumen hay un gran desvío de recursos. Yo no he escuchado ni siquiera la expresión mínima, y eso te habla de sospechosismo y te habla de encubrimiento. Creo que las cosas no están bien en ese sentido. Creo que hay permisividad muchas veces, evidentemente corrupción y colusión, y aquí tenemos que atacar esto al corazón.